Buenos días, hermanos. Un gusto nuevamente poder compartir con ustedes este sermón basado en Filipenses, capítulo 2, versículos del 19 al 30, que hablan del compañerismo en el Evangelio y el ejemplo de dos personas que vamos a estar mirando. El ejemplo de Timoteo, el ejemplo de Epafrodito y una tercera persona de la cual no se nos habla mucho, pero está detrás de todo esto, que también es Pablo. Imagínate que haya una iglesia en algún lugar que necesita apoyo, apoyo de parte de ciertos hermanos. Hay áreas, esta iglesia está creciendo, y hay áreas de esta iglesia que necesitan de apoyo de ciertos cristianos. Y pensaron en pedir ayuda a la iglesia de San Pedro. Así que llega una carta y se nos pide que enviemos a ciertos hermanos que puedan ayudar a esta iglesia que está creciendo. Y que contemos de ciertos hermanos que nosotros recomendamos y que ellos puedan ir a trabajar allá junto a ellos. Una especie de currículum cristiano, una especie de presentación. Pero hay una condición. Cada uno de nosotros no puede enviar su propio currículum. Cada uno de nosotros debe pedirle a alguien que lo envíe. Y esa persona que lo va a enviar es la persona más cercana a ti. La persona que está a tu lado todo el tiempo. Lo enviará a aquella persona que pasa más tiempo contigo. Aquella persona que ve cómo trabajas, cómo inviertes tu tiempo libre, cómo inviertes tu dinero, cómo te relacionas con otros, cómo cuidas de tus hijos, cómo reaccionas con tus padres. Incluso esa persona conoce qué es lo que te motiva a hacer lo que haces. ¿Qué diría tu currículum? ¿Qué diría esta carta de recomendación para que tú puedas hacer un trabajo en otra iglesia con otros hermanos? ¿Estarías dispuesto a enviarla? Te invito a orar. Padre, te damos gracias porque podemos mirar el ejemplo de estos hermanos, de Timoteo, de Epafrodito, de Pablo, y podemos ver qué era lo que motivaba su vida, qué era lo que apasionaba su vida y su trabajo. Ayúdanos a entender las decisiones que ellos tomaron. Ayúdanos a mirarlos como seres humanos que están trabajando para ti, luchando con su pecado, pero buscando que tu palabra sea conocida en todo lugar. Anímanos, Señor, y desafíanos por medio del ejemplo de ellos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno mira la carta de los Filipenses, hay un versículo que es clave en esta carta, y que de alguna manera resume toda la carta de los Filipenses. Y esta está en el versículo 27 del capítulo 1. Te voy a pedir que tú puedas tener tu Biblia abierta, que puedas tener el texto de Filipenses 2, para que podamos ir siguiendo aquello que queremos mirar. Pero el capítulo 1, versículo 27 dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y aquí hay dos elementos importantes en este versículo. Primero, el vivir de una manera digna, el vivir como verdaderos cristianos, como respuesta al Evangelio de Cristo, como respuesta al mensaje que nosotros creímos, pero en compañía, en comunidad, como compañeros en la fe, en el Evangelio, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Por la fe del Evangelio en términos de lo que ocurre dentro de nuestra comunidad, pero también por el avance del Evangelio por medio de esta digna manera de vivir. Entonces, si quieres pensar en un resumen para la carta a los Filipenses, piensa en este versículo 27 del capítulo 1. Y como mucho de la carta o todo de la carta gira en torno a este versículo, esta manera digna de vivir tiene estos dos ejemplos.
Y Pablo va a hablar de dos situaciones distintas, de dos personas. Una persona que se tiene que quedar con él y una persona que tiene que partir hacia la iglesia de Filipo. Y la primera persona, que es la que se tiene que quedar con él, es el mismísimo Timoteo. El versículo de los versículos 19 al 24 dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticia de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselos tan pronto como se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Pablo comienza diciéndole a los hermanos de Filipo que les va a enviar a Timoteo pronto. Lo que significa es que Timoteo no va a ir de inmediato, no va a ir con esta carta. Es una noticia que quizás podría sorprender o incluso hasta desanimar a los filipenses. Ellos están esperando noticias de Pablo. Como vamos a ver, ellos enviaron a alguien, a Epafrodito, para que pudiera estar con Pablo. Pero además, probablemente estaban esperando a Timoteo, a este hombre de fe. Pero Timoteo tiene que quedarse con Pablo hasta que sepan el resultado de un juicio. Pablo lo dice así en el versículo 23, así que espero enviárselos tan pronto como se aclaren mis asuntos. Si uno ve la carta a los filipenses, se da cuenta que Pablo está escribiendo desde la cárcel y está siendo sometido a un juicio. Y este juicio podría ser muy positivo, como dejar en libertad a Pablo, o muy negativo, como condenarle a muerte. No obstante, cuando Timoteo se vea libre para viajar, Pablo dice que va a enviarles para poder recibir noticias de él, pero a la vez, para cuando Timoteo vuelva, pueda recibir noticias de ellos. Timoteo es un compañero en el Evangelio, es alguien que trabaja con Pablo en el tiempo y ha trabajado con él en el tiempo. Pablo muestra que Timoteo es alguien digno de este trabajo y lo hace dando tres razones. De alguna manera Pablo está escribiendo el currículum cristiano de Timoteo. Y este currículum tiene 3 líneas. Verso 20. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Timoteo entiende lo que significa estar unidos en espíritu con otros creyentes. Tanto con Pablo físicamente, pero también como con los filipenses, con los de Filipo. Él no los ha visto en harto tiempo. De todas maneras, Pablo lo define como alguien que se preocupa de verdad por ellos. Aunque Timoteo está lejos, lo más probable, la seguridad está en que él está orando por ellos y está preocupado de los hermanos de las iglesias de Filipo. De alguna manera debe arreglárselas para poder recibir noticias de ellos. Es algo interesante en este tiempo, donde estamos lejos. Sin embargo, podemos decir que nos podemos preocupar los unos por los otros. No estamos físicamente presentes necesariamente, pero podemos estar conectados, podemos estar preocupándonos por el bienestar los unos de los otros. Imagínate que en ese tiempo era muy, pero muy difícil la comunicación. Hoy día estamos a un clic de distancia, a una llamada, a un mensaje de distancia. Timoteo se preocupaba por los hermanos de Filipo de verdad, se preocupa de verdad o de veras por el bienestar de ustedes. Segunda línea en el currículum de Timoteo, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no la de Jesucristo, los de Jesucristo. Timoteo destaca por sobre los otros creyentes, incluso quizás por sobre los otros líderes que Pablo les podría haber enviado, porque él pone los intereses del Evangelio por sobre los de él. Pablo está más preocupado del avance del Evangelio, pero no solo el avance del Evangelio, sino incluso el bienestar de Pablo y el bienestar de los de Filipo, para el avance del Evangelio de Cristo. Así que, al parecer, la decisión más sabia era de que él se quedara un tiempo más con Pablo, porque esto significaba un bien mayor.
para permitir de alguna manera que el Evangelio avanzara, él debía quedarse. Probablemente él tenía muchas ganas de ir a ver a los de Filipo, pero debía quedarse. Esta decisión es una decisión difícil, porque probablemente involucra muchos sentimientos, muchas como ganas de verles, y de alguna manera él tiene que decidir quedarse junto a Pablo. Es la decisión sabia. Es esta decisión de saber que es mejor no ver a alguien que verle por una razón mayor. Pero sigue su currículum. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. El carácter de Timoteo está siendo probado en esta situación, probado por las dificultades, pero ha dado fruto. Lo define Pablo como con entereza de carácter, alguien con un carácter ya probado. Se ha mantenido firme y ha trabajado con Pablo. Y no ha sido un trabajo simplemente como un trabajo superficial, sino que es un trabajo íntimo, un trabajo que sin duda involucra estar codo a codo trabajando, pero también con una relación íntima, como un hijo junto a su padre. Es un compañero del Evangelio, un compañero en la fe. Y Pablo deja claro que aunque no enviará a Timoteo, más adelante así lo hará, porque él mismo espera salir de prisión, pero por el momento los filipenses tendrán que esperar a otro mensajero. ¿Y quién es ese otro mensajero? Epafrodito. Entonces, Timoteo es definido como este compañero en el Evangelio. Es definido como alguien preocupado por los filipenses. Es definido como alguien con un carácter íntegro. Es definido también como alguien que busca los intereses del Evangelio por sobre los de él, y sin duda de los demás por sobre los de él. Ahora, ¿quién es Epafrodito? De Timoteo sabemos mucho. De Timoteo probablemente podemos leer sus cartas y podemos conocer un poco de su vida, de lo que está haciendo, de su rol. Pero Epafrodito es alguien básicamente desconocido muchas veces para nosotros, y que aparece simplemente en esta parte de la carta a los filipenses. Entonces, lo que se nos va a decir de Epafrodito, o lo que vamos a conocer de Epafrodito, va a ser lo que vamos a poder leer en estos versículos. Pero vamos a ver cómo se nos presenta él, y por qué razón Pablo decide enviar a Epafrodito en vez de Timoteo. Verso 25 en adelante dice: ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente, para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Qué sorprendidos debieron haber estado los filipenses cuando recibieron a Epafrodito, con la carta en mano, con la carta que Pablo les enviaba. Ellos habían enviado a Epafrodito, como se nos dice en estos versículos, para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme, o sea, para ayudarle, según lo que nos dice el verso 20. Pero también el verso 25 nos dice: ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Más adelante en la carta se nos dice que llevó una ofrenda de parte de la iglesia de Filipos a Pablo para el desarrollo de su ministerio. Y ellos lo enviaron para que se pudiera quedar con él, para ayudarle. Algo que, como te decía, ellos no podían hacer a la distancia, pero quizás surgen preguntas aquí para ellos. ¿Por qué Epafrodito vuelve tan rápido? Si Pablo seguía en prisión, ¿por qué razón Pablo decide enviarlo de nuevo? Y creo que para evitar que pensaran mal de Epafrodito, Pablo explica por qué regresa él, y lo recomienda por su trabajo. Y las razones principales por las que Epafrodito regresa
son bien claras. Él primero anhelaba reunirse con sus amigos, con los amigos de Filipo, sobre todo porque ellos sabían que él había contraído una enfermedad. Verso 26 dice, Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Ese anhelo de Epafrodito es un deseo profundo de verle. Está afligido, está apenado, está triste. Es muy probable que esto lo haya mantenido orando por ellos y con muchos deseos de verle, porque ellos estaban preocupados por él. Epafrodito había enfrentado una enfermedad peligrosa para cumplir la misión que la iglesia le había encomendado. En los versículos 27 y 30 se nos dice que esta enfermedad incluso estuvo a punto de llevarlo a la muerte. Y sin duda la iglesia había recibido noticias de su enfermedad. Tampoco sabemos cómo, pero la información había llegado a ellos. Y Epafrodito estaba preocupado. Y por amor, por compasión hacia los filipenses, Pablo lo libera de su responsabilidad de servirle y lo envía a Filipos con su bendición. Ese amor y esa compasión hace también que Pablo les deje claro a los filipenses que deben recibir cariñosamente a Epafrodito. El currículum de Epafrodito también está aquí, al igual que como se nos cuenta de Timoteo, y es similar al de Timoteo. Y Pablo hace una mezcla entre ciertos títulos como de honor, así lo define, pero también como alguien que íntimamente está trabajando con él. En el verso 25 se nos habla de que él es un mensajero, alguien que le ayuda. En otras versiones encontramos que dice la palabra enviado. Él ha sido enviado, él es ministro. Algo muy similar a lo que Pablo mismo era. Es una especie de manera de decir, es un colega, es alguien que está trabajando al igual que yo. Es casi como un apóstol reconocido, y él está respaldándole con estos títulos de honor. Pero también está este carácter de intimidad, como te decía. Verso 25 lo define como mi hermano, mi colaborador, mi compañero de lucha. Y hermano es esta relación íntima que normalmente ocupamos nosotros como cristianos, pero en ellos tenía esta connotación de un extremo afecto, como una unión entre estas personas que participaban y que trabajaban para el Evangelio. El término colaborador o esta idea de colaborador hace referencia a alguien que ha trabajado lado a lado, codo a codo, junto a Pablo por causa del Evangelio. Es alguien que realmente es útil para el Evangelio. Y compañero de lucha tiene esta idea como de una batalla, de alguien que ha sufrido junto a otra persona, alguien que ha sufrido en el Evangelio. Tiene la idea de guerra, de un servicio militar. Entonces, Epafrodito sí es un hermano, es alguien muy querido, sí es alguien útil, pero también es alguien que está dispuesto a sufrir, es alguien que está dispuesto a trabajar para el Evangelio. El versículo 25 introduce a Epafrodito con un lenguaje que lo elogia, para que no les quede duda a los filipenses que él regresa a ellos con la bendición del apóstol. No es que Pablo lo esté enviando de vuelta porque no sirvió, no es que Pablo lo esté enviando de vuelta porque él hizo algo mal, sino que Pablo lo está enviando de vuelta porque es realmente alguien útil para la obra del Evangelio. No es el premio de consuelo de no haberles enviado a Timoteo. Es alguien con las mismas cualidades que Timoteo. Alguien que pueda ayudar al crecimiento de la iglesia de Filipo. Verso 30. Porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Como te decía adelante, estuvo a punto de morir por el Evangelio. Pablo no lo envía de vuelta porque él es alguien débil, sino que es alguien que está dispuesto a sacrificarse. Epafrodito se va a alegrar de estar en casa, en Filipo. Y Pablo mismo también va a estar tranquilo de saber que le envió a estar en un lugar seguro. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él. Verso 29. Por todo lo que Él ha dicho, les anima a los filipenses a que ellos puedan recibirle con mucho cariño.
no con esta desconfianza que podrían tener porque él volvió tan rápido, sino que con mucho cariño, y deben honrar a las personas que realizan el trabajo como el que él realiza. Este Epafrodito va a cumplir un rol importante en la iglesia de Filipo y tiene el respaldo del mismísimo apóstol. Son estas dos personas, Timoteo por una parte, Epafrodito por otra parte, alguien que para nosotros podría ser conocido, alguien que es quizás absolutamente desconocido, pero no son los nombres lo que le dan dignidad, sino que es su carácter, es su currículum, y no los están enviando a ellos mismos, lo está enviando el mismísimo apóstol y le está dando el respaldo del mismísimo apóstol a ellos. Han tomado decisiones difíciles. Una de estas decisiones es partir, dejar a Pablo. Sin duda para Epafrodito no debió haber sido fácil dejar a Pablo en este proceso de cárcel. Era muy probable que lo condenaran a muerte y él no podría haber estado ahí con él. Para Timoteo tampoco quizás era fácil quedarse. Él quería ver y anhelaba ver a los filipenses. Pero estas decisiones se toman, y estas decisiones las toma Pablo, Timoteo y Epafrodito para este avance del Evangelio. Cuando miramos pasajes como este, debemos pensar en esta idea de que se nos plantea al comienzo de la carta a los filipenses, este versículo 27, vivir de manera digna por una parte, pero también ser compañeros de lucha, compañeros de batalla en el avance de la fe, en nuestra vida y en nuestra comunidad, pero también fuera de ella. Y cuando miramos versículos como este, que parecieran ser muy personales, muy particulares, de personas específicas, creo que debemos establecer que estos versículos no son una norma de cuál es el currículum que debería ser nuestro currículum. Todos tenemos diferentes dones. No es un llamado a la negligencia, no es un llamado a sufrir al punto de la muerte irresponsablemente, pero sí nos da pistas de lo importante, en qué debemos fijarnos cuando enviamos a alguien al trabajo ministerial, cuando buscamos liderazgo en nuestra iglesia, cuando queremos servir en nuestra iglesia. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que en nuestra vida debiera primar? Y acá, si tú te das cuenta, Pablo en el currículum de Epafrodito y de Timoteo no pone cosas muy prácticas como cuántos cursos ellos han hecho, los años que llevan en el cristianismo, en cuántos grupos en casa participan o en cuántos grupos de la iglesia participan. La descripción que se nos da de Timoteo y Epafrodito y la descripción que vemos de Pablo tiene que ver algo más bien con su carácter y con el amor que muestran tanto a Dios como a sus hermanos. Ellos están dispuestos a pagar ciertas consecuencias por el avance del Evangelio, y eso es una muestra sin duda de amor a Dios, pero también de un amor hacia sus hermanos. No solo a los filipenses, sino que también a Pablo, que está en una situación compleja. Y del amor entre hermanos, incluso estando lejos. Ellos buscan maneras de bendecir y buscan la manera de preocuparse de otros estando lejos. Es interesante para nosotros, como te decía delante, que pensáramos en las formas en las cuales pudiéramos estar preocupados los unos por los otros. A veces eso va a significar no visitarnos. Otras veces va a significar llamarnos por teléfono o escribirnos un mensaje. Orar los unos por los otros. Yo no conozco tu vida privada. No conozco cómo son tus oraciones y por quién estás orando y si es que lo estás haciendo. No conozco si te comunicas con otras personas de la congregación. No conozco si te has preocupado de llamar a aquellos que no están participando en estos servicios Zoom. Pero esta carta y estos pasajes nos animan a tomar cartas en el asunto. Nos animan
a estar preocupándonos los unos por los otros y nos animan a poder participar de ello de manera comunitaria. Es toda la iglesia de Filipo que estaba preocupada de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito. No era simplemente el líder o el pastor o cierto ministerio, era la iglesia de Filipo. Y en ese sentido, como congregación, debemos tomar decisiones de orar por ellos, tomar decisiones de cómo podemos predicar el Evangelio, cómo podemos hacer que la fe avance. Y estos pasajes nos animan a eso. Pero también en términos personales, quiero que notes que este pasaje está impregnado de intimidad entre personas, de intimidad entre personas que cultivan relaciones profundas. Y creo que en eso también somos llamados, y estas dos cosas están relacionadas, porque la preocupación de Pablo por Timoteo, por Epafrodito, por la iglesia de Filipo, tiene que ver con una relación íntima. La relación de Timoteo y Pablo se define como una relación entre padre e hijo. Se nos habla de hermano, alguien íntimo. Se nos habla de colaboradores. ¿Hay alguien así en tu vida? ¿Eres colaborador de la fe de alguien? ¿O vives tu vida cristiana solo? Si eres casado, a lo mejor vives tu vida cristiana con tu esposa, con tus hijos. Pero ¿hay alguien fuera de tu familia con el cual tú pudieras decir, él es un colaborador en la fe mío, o yo soy el colaborador de esta persona, o él es mi hermano en la fe, él es mi compañero de lucha, o él es mi padre en la fe, o mi hijo en la fe? ¿Puedes sumarte a las palabras de Pablo y decir que hay personas así en tu vida? Y si tu respuesta es negativa, quiero animarte a preguntarte por qué. ¿Por qué prefieres vivir tu vida cristiana solo o sola? El Nuevo Testamento nos anima a establecer relaciones de profundidad, relaciones de amor, pero también relaciones de corrección. Alguien que pueda decirte lo mal que lo estás haciendo, pero alguien que esté realmente preocupado, alguien que lo haga en amor. No alguien que simplemente quiera pasarte la cuenta. Te animo a buscar a alguien con el cual puedas orar, con el cual puedas leer la Biblia, o incluso a alguien que le puedas estar contando tus luchas, la forma en la cual fracasas como cristiano y la manera en la cual Dios te bendice también, para animarnos unos a otros. Algo que no podemos dejar de decir en esta carta a los filipenses y a la realidad de los filipenses y de Pablo y de Timoteo y de Epafrodito, es que todo esto que se nos ha descrito es una respuesta a una relación que ellos tienen con Dios. Es lo que Cristo ha hecho que les permite trabajar para Él y que les permite pensar en su carácter y en la manera en la cual ellos responden al llamado de Jesús. Esto no es un mensaje moralista, ni son requisitos que se nos ponen, sino que son consecuencias de la relación que tenemos con Jesús. Así que en ese sentido, el ánimo que recibimos y el desafío que recibimos lo podemos llevar a cabo gracias al Espíritu Santo que está en nosotros y que nos permite cambiar ciertas áreas de nuestra vida, porque Él las cambia y nos permite tomar decisiones en pos de este trabajo en el Evangelio. Así que te animo a estas cosas y te invito a que oremos y que le demos gracias al Señor por estar en una comunidad donde nos preocupamos los unos por los otros. Y si es algo que en tu vida no es real, te animo a que esta semana puedas estar pensando en esto y que tomes cartas reales en el asunto y que puedas estar pensando en esto. Te invito a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos muestras, Señor, cómo es tu obra a lo largo de la historia. Esta relación entre
Pablo, Timoteo, Epafrodito, la iglesia de Filipo, no es distinta a lo que nos llamas a hacer a nosotros hoy día en términos de nuestras relaciones y en términos de nuestra vida en comunidad. Gracias porque el ejemplo de ellos nos sirve a nosotros para poder poner atención a lo importante, a qué áreas de nuestra vida trabajar, a de qué manera relacionarnos, de qué manera poder trabajar para el avance del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a pensar en esto en esta semana. Desafíanos, Señor, consuélanos también si es que nosotros no lo hemos hecho, porque sabemos que es algo que sí podemos lograr gracias al Espíritu Santo que está en nosotros y que trabaja en nuestra vida y en nuestro corazón para poder llevar a cabo esta tarea. Dejamos, Señor, nuestra vida a tu servicio y en tus manos, y te pedimos por nuestra iglesia para que crezca en este amor, en este compañerismo, para que seamos compañeros de batalla, para que seamos hermanos fieles y nos preocupemos los unos por los otros. En el nombre de Jesús. Amén.